¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen los nombres de los países? No son solo etiquetas en un mapa. A menudo guardan historias fascinantes de exploradores, geografía e incluso de malentendidos. Hoy vamos a viajar al Caribe para descubrir el origen de un nombre muy particular, Antigua y Barbuda. Todo comienza en 1493, durante el segundo viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Al navegar por estas aguas cristalinas, se encontró con una isla que lo inspiró a rendir un homenaje muy personal. En su Sevilla natal, en España, había una iglesia a la que le tenía un gran aprecio, la iglesia de Santa María de la Antigua. Movido por su devoción, decidió nombrar a esta nueva tierra Antigua en honor a esa capilla. Así de simple, un pedacito de España quedó inmortalizado en el corazón del Caribe. Pero, ¿y Barbuda? ¿Qué significa ese nombre tan curioso? Bueno, para la isla vecina, la historia es un poco más misteriosa y tiene dos teorías principales. La primera y la más aceptada se refiere a la flora local. Se cree que Colón y sus hombres quedaron impresionados por la abundancia de higueras con largas raíces aéreas que colgaban de sus ramas, pareciendo largas barbas. De ahí el nombre Barbuda, que literalmente significa barbuda en español. Una descripción visual convertida en nombre. La segunda teoría es un poco más especulativa y se centra en los habitantes de la isla. Algunos historiadores sugieren que los exploradores españoles podrían haberse encontrado con hombres nativos que llevaban barbas largas y pobladas, algo que les llamó mucho la atención. Aunque esta versión es menos probable, añade un toque humano y enigmático a la historia. Así que, la próxima vez que escuches Antigua y Barbuda, ya sabrás que no es un nombre al azar. Es la combinación de la fe de un explorador y una descripción poética de la naturaleza o sus gentes. Es una historia que une a Europa y el Caribe a través de las palabras. ¿Te ha gustado este viaje por la historia de los nombres? Hay muchísimas más historias increíbles detrás de los lugares que conocemos. Si quieres seguir descubriéndolas con nosotros, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre de Argentina? Es una historia fascinante que nos transporta a la época de los grandes exploradores y leyendas de tesoros. Acompáñame a descubrir el origen de este hermoso nombre. Todo comienza en el siglo XVI, con los primeros conquistadores europeos llegando a las costas de Sudamérica. Al navegar por un inmenso estuario, escucharon rumores de los pueblos originarios sobre una tierra llena de riquezas, una legendaria Sierra de la Plata. Imaginen la emoción. Un lugar en el interior del continente repleto de plata y otros metales preciosos. El sueño de todo explorador. Este gran estuario fue bautizado como el Río de la Plata, no porque sus aguas fueran plateadas, sino porque creían que era la puerta de entrada a ese reino de abundancia. La palabra clave aquí es plata. En latín, el idioma culto de la época. Plata se dice argentum. ¿Ya ven la conexión? Los habitantes de la región del Río de la Plata comenzaron a ser conocidos como argentinos. Aunque la Sierra de la Plata resultó ser más un mito que una realidad, el nombre ya se había arraigado. Uno de los primeros en usarlo en un mapa fue un cartógrafo veneciano en 1536. Sin embargo, fue en un poema épico de 1602, titulado La Argentina, donde el nombre realmente se popularizó para describir toda la región. Con el tiempo, lo que comenzó como un apodo poético y legendario, se convirtió en el nombre oficial del país. Primero como Provincias Unidas del Río de la Plata, y finalmente, en la Constitución de 1853, se adoptó República Argentina como denominación oficial. Así que cada vez que escuches el nombre Argentina, recuerda que no solo se refiere a un país, sino que evoca una historia de aventura, de sueños, de riqueza y de un río que prometía conducir a una tierra de plata. Es un nombre que nació de la leyenda y se convirtió en identidad. Espero que te haya gustado este viaje al pasado. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de uno de los paraísos más codiciados del Caribe: las Bahamas. Prepara tu espíritu aventurero, porque vamos a zarpar hacia el pasado. Cuando pensamos en las Bahamas, nos vienen a la mente imágenes de playas de arena blanca, aguas increíblemente turquesas y una vida marina espectacular. Pero, ¿y si te dijera que el secreto de su nombre está precisamente en esas aguas cristalinas? La historia nos lleva a la época de los grandes exploradores españoles, los primeros europeos en navegar por este archipiélago. Imagina a esos marineros en sus imponentes galeones, acostumbrados a las profundidades del Atlántico. Al llegar a esta zona, se encontraron con algo totalmente diferente. Observaron
que las aguas eran notablemente poco profundas y que las mareas, al bajar, revelaban extensos bancos de arena y un lecho marino casi al alcance de la mano. Era un paisaje marino único y sorprendente. Debido a esta característica tan particular, comenzaron a referirse a la región como la Baja Mar. Sí, así de simple, Baja Mar por las aguas someras y las mareas bajas. Con el tiempo, esta descripción puramente funcional se fue transformando. De Baja Mar evolucionó fonéticamente a Bajamar, y finalmente con la influencia del inglés y el paso de los siglos, se consolidó como The Bahamas. Es fascinante, ¿verdad? El nombre que hoy asociamos con el lujo, la relajación y la aventura, nació de una observación práctica de los primeros navegantes. No habla de reyes, ni de santos, ni de batallas, sino de la naturaleza misma del lugar. Un mar bajo y transparente que invita a ser explorado. Así que la próxima vez que veas una foto de las Bahamas o con suerte nades en sus cálidas aguas, recordarás que su nombre es un homenaje a esa belleza natural que dejó asombrados a los exploradores hace más de 500 años. Es un recordatorio de que, a veces, las descripciones más sencillas son las que perduran para siempre. Espero que hayas disfrutado de este pequeño viaje etimológico. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Imaginen un lugar donde la selva se encuentra con el mar Caribe, lleno de antiguas ruinas mayas y el segundo arrecife de coral más grande del mundo. Ese es Belice, un país con una historia tan rica y fascinante como sus paisajes. Pero, ¿de dónde salió ese nombre tan sonoro? La teoría más popular nos transporta directamente al pasado maya. Se cree que Belice deriva de la palabra maya balis. ¿Y qué significa balis? Pues algo tan terrenal y vital como fangoso o regado. Los expertos sugieren que este nombre hacía referencia al río Belice, una arteria fluvial crucial para la vida y el comercio de la civilización maya en la región. Piensen en ello, un río que serpentea, nutriendo la tierra, a veces desbordándose y dejando un suelo fértil y lodoso. Es una conexión directa con la naturaleza y las raíces indígenas del país. Pero, como en toda buena historia de misterio, hay un giro en la trama. Existe otra teoría, un poco más pintoresca y con un toque de leyenda colonial. Esta versión nos habla de un colono y aventurero escocés llamado Peter Wallace. Según cuenta la historia, Wallace estableció uno de los primeros asentamientos europeos en la zona allá por el siglo XVII. La teoría sugiere que los colonos españoles, al intentar pronunciar su apellido, Wallace, lo transformaron en algo que sonaba como Balis o Balis. Con el tiempo, esta pronunciación adaptada evolucionó hasta convertirse en Belice. Así que tenemos dos caminos. Uno que nos conecta con el lenguaje y la sabiduría ancestral de los mayas, y otro que nos lleva a las peripecias de un aventurero escocés y las barreras del idioma. ¿Cuál les parece más convincente? La mayoría de los historiadores se inclinan por la raíz maya, ya que tiene un fundamento lingüístico y geográfico más sólido. Pero la historia de Peter Wallace añade ese toque de aventura que tanto nos gusta. Al final, ya sea por el lodo fértil del río o por un apellido escocés mal pronunciado, el nombre Belice encapsula la increíble mezcla de culturas que define a esta nación. Es un recordatorio de que cada nombre tiene una historia que contar. ¿Qué les pareció? ¿Conocían estas teorías? Déjenme saber en los comentarios cuál es su favorita. Nos vemos en el próximo video. Imaginen un lugar donde la selva se encuentra con el mar Caribe, lleno de antiguas ruinas mayas y el segundo arrecife de coral más grande del mundo. Ese es Belice, un país con una historia tan rica y fascinante como sus paisajes. Pero, ¿de dónde salió ese nombre tan sonoro? La teoría más popular nos transporta directamente al pasado maya. Se cree que Belice deriva de la palabra maya balis. ¿Y qué significa balis? Pues algo tan terrenal y vital como fangoso o regado. Los expertos sugieren que este nombre hacía referencia al río Belice, una arteria fluvial crucial para la vida y el comercio de la civilización maya en la región. Piensen en ello, un río que serpentea, nutriendo la tierra, a veces desbordándose y dejando un suelo fértil y lodoso. Es una conexión directa con la naturaleza y las raíces indígenas del país. Pero, como en toda buena historia de misterio, hay un giro en la trama. Existe otra teoría, un poco más pintoresca y con un toque de leyenda colonial. Esta versión nos habla de un colono y aventurero escocés llamado Peter Wallace.
Según cuenta la historia, Wallace estableció uno de los primeros asentamientos europeos en la zona allá por el siglo XVII. La teoría sugiere que los colonos españoles, al intentar pronunciar su apellido, Wallace, lo transformaron en algo que sonaba como Wallis o Wallis. Con el tiempo, esta pronunciación adaptada evolucionó hasta convertirse en Belice. Así que tenemos dos caminos. Uno que nos conecta con el lenguaje y la sabiduría ancestral de los mayas, y otro que nos lleva a las peripecias de un aventurero escocés y las barreras del idioma. ¿Cuál les parece más convincente? La mayoría de los historiadores se inclinan por la raíz maya, ya que tiene un fundamento lingüístico y geográfico más sólido. Pero la historia de Peter Wallace añade ese toque de aventura que tanto nos gusta. Al final, ya sea por el lodo fértil del río o por un apellido escocés mal pronunciado, el nombre Belice encapsula la increíble mezcla de culturas que define a esta nación. Es un recordatorio de que cada nombre tiene una historia que contar. ¿Qué les pareció? ¿Conocían estas teorías? Déjenme saber en los comentarios cuál es su favorita. Nos vemos en el próximo video. Hoy vamos a descubrir el fascinante origen de una joya del Caribe, Barbados. ¿Listos para desvelar el misterio? Pues vamos allá. Imaginen que son exploradores del siglo XVI, navegando por aguas desconocidas. En 1536, el portugués Pedro Campos llegó a esta isla paradisíaca y al observarla notó algo muy peculiar. No eran piratas con grandes barbas, aunque sería una historia genial. Lo que realmente captó su atención fueron unos árboles muy singulares. Los higuerones barbudos, conocidos científicamente como Ficus citrifolia. Estos árboles tienen unas raíces aéreas impresionantes que cuelgan de sus ramas hasta tocar el suelo, creando una apariencia densa y enmarañada, que se asemeja a largas y espesas barbas. Imaginen un bosque entero con árboles que parecen sabios ancianos barbudos. Impresionado por esta estampa tan característica, Pedro Campos no tuvo dudas. Bautizó a la isla como Os Barbados, que en portugués significa, como ya habrán adivinado, los barbudos. Con el tiempo, el nombre evolucionó del portugués al español y luego al inglés, pero la esencia se mantuvo. Así que, la próxima vez que vean una foto de las playas de ensueño de Barbados, recuerden que su nombre no proviene de sus habitantes, sino de la majestuosa naturaleza que la adorna. Es increíble cómo un detalle del paisaje, unas simples raíces colgantes, pueden dar nombre a toda una nación y perdurar a través de los siglos. La naturaleza siempre tiene las historias más sorprendentes que contar. La isla pasó de manos portuguesas a españolas y finalmente a británicas, convirtiéndose en una importante colonia azucarera. Pero a pesar de todos los cambios históricos, sociales y culturales, ese primer nombre, inspirado en la flora local, nunca se perdió. Es un hermoso recordatorio de la primera impresión que esta tierra causó en los exploradores europeos. Una isla barbuda y llena de vida, y así es como un árbol le dio su poético nombre a este paraíso caribeño. ¿Conocían esta historia? Muchas gracias por acompañarme en esta curiosa aventura. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¿Alguna vez te has preguntado por qué Bolivia se llama Bolivia? Bueno, prepárate, porque la respuesta es un viaje al pasado lleno de héroes y revoluciones. Todo comienza con un nombre que resuena en toda América Latina: Simón Bolívar. Sí, el mismísimo libertador. Este hombre no solo fue un genio militar, sino también un visionario político que soñaba con una América del Sur unida y libre del dominio español. Su lucha fue épica, liderando ejércitos a través de montañas y selvas. Y su influencia fue tan grande que inspiró la independencia de no una ni dos, sino de varias naciones, incluyendo Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y por supuesto la que hoy nos ocupa. Cuando la región del Alto Perú, como se conocía entonces, finalmente declaró su independencia en 1825, sus líderes quisieron rendir el máximo homenaje al hombre que hizo posible su libertad. En un acto de profunda admiración y gratitud, decidieron nombrar a su nueva nación en su honor. Inicialmente se propuso el nombre de República de Bolívar. Imagínense. Pero la historia no termina ahí. Un congresista llamado Manuel Martín Cruz tuvo una idea aún mejor. Dijo una frase que quedaría para la historia: Si de Rómulo, Roma, de Bolívar, Bolivia. ¡Qué genialidad! La idea gustó tanto que fue aceptada de inmediato. Así, el nombre evolucionó de República de Bolívar a República de Bolivia, y finalmente simplemente Bolivia. Una historia verdaderamente inspiradora. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje por la historia. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre Brasil? No tiene nada que ver con castañas de Brasil ni nada por el estilo.
La historia real es mucho más fascinante y está ligada a un tesoro de la naturaleza. Acompáñame en este viaje al pasado para descubrirlo. Cuando los exploradores portugueses llegaron por primera vez a las costas de Sudamérica a principios del siglo XVI, se encontraron con una tierra exuberante, llena de maravillas desconocidas. Entre toda esa riqueza natural, un árbol en particular capturó su atención de inmediato. No era un árbol cualquiera. Su madera tenía un color rojo profundo, intenso, casi como si estuviera ardiendo por dentro. Este color les recordó a las brasas de una fogata, y de ahí su nombre, pau-brasil, que en portugués significa literalmente palo brasa. El nombre científico de este árbol es Caesalpinia echinata, y su valor era inmenso. ¿Por qué? Porque de su madera se podía extraer un tinte rojo de altísima calidad, un lujo muy codiciado en Europa para teñir las telas de la realeza y la nobleza. La demanda de este tinte rojo era tan grande que el comercio del pau-brasil se convirtió en la primera gran actividad económica de la colonia. Los barcos zarpaban repletos de troncos de este árbol, cruzando el Atlántico para satisfacer el mercado europeo. La abundancia de este árbol en la región era tal que la tierra misma comenzó a ser conocida como la Terra do Brasil, la tierra del Brasil. Con el tiempo, el nombre se acortó y se consolidó. Y así nació el nombre del país que todos conocemos y amamos hoy, Brasil. Así que la próxima vez que pienses en Brasil, recuerda que su nombre no es solo una palabra, sino el eco de un bosque antiguo, el recuerdo de un árbol con el color del fuego que fascinó a los exploradores y dio forma a la historia de una nación entera. Una historia teñida de rojo pasión. Espero que hayas disfrutado de este pequeño trozo de historia. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre de Canadá? Puede que la respuesta te sorprenda, porque no tiene nada que ver con castores ni con hojas de arce. La historia nos lleva hasta el siglo XVI, a la época de los grandes exploradores europeos. En 1535 el explorador francés Jacques Cartier navegaba por el río San Lorenzo. Al encontrarse con un grupo de nativos iroqueses cerca de lo que hoy es la ciudad de Quebec, les preguntó cómo se llamaba ese lugar. Ellos, pensando que se refería a su aldea, le respondieron Kanata. Kanata es una palabra de la lengua iroquesa que significa simplemente aldea, poblado o asentamiento. Así es, el nombre de uno de los países más grandes del mundo nació de un pequeño malentendido lingüístico. Cartier, creyendo que Kanata era el nombre de toda la región, empezó a usarlo en sus mapas y diarios para referirse no solo a esa pequeña aldea, llamada Stadacona, sino a un área cada vez más grande. Con el tiempo, otros cartógrafos y exploradores adoptaron el término. Al principio, Canadá se usaba para designar la colonia francesa a lo largo del río San Lorenzo. Pero a medida que el territorio se expandía, el nombre también lo hacía. En los mapas del siglo XVIII, Canadá ya aparecía cubriendo una vasta extensión de lo que hoy es el este y centro del país. Cuando llegó el momento de unir las diferentes colonias británicas en Norteamérica en 1867, se necesitaba un nombre para la nueva confederación. Se consideraron varias opciones, como Reino de Canadá o Victoria, en honor a la reina, pero al final se optó por el nombre que ya tenía una larga historia y resonancia en la región, Canadá. El antiguo nombre de una aldea iroquesa se convirtió oficialmente en el nombre de una nación. Así que la próxima vez que veas la bandera canadiense o escuches su himno, recuerda que todo comenzó con una simple palabra, Kanata. Un recordatorio de las raíces indígenas y de la fascinante historia que se esconde detrás de los nombres que damos a los lugares. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video. Si pensamos en Chile, lo primero que se nos viene a la mente son sus paisajes espectaculares, desde el desierto más árido del mundo hasta glaciares milenarios en el sur. Pero, ¿qué significa realmente su nombre? Aunque no hay una única respuesta definitiva, existen varias teorías fascinantes y hoy exploraremos las dos más aceptadas, que nos transportan directamente a la época del gran imperio inca. La primera teoría, y una de las más populares, nos conecta con el idioma quechua. Imaginen a los incas expandiéndose desde el cálido corazón de los Andes hacia el sur. A medida que avanzaban, se encontraban con tierras cada vez más frías, con montañas cubiertas de nieve eterna. Para ellos, esta región era sinónimo de chiri, una palabra quechua que significa precisamente frío o nieve. Así que, al referirse a estas tierras lejanas y heladas, simplemente las llamaban la Tierra del Frío. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Especialmente si pensamos en la imponente cordillera de los Andes. Ahora, vamos con la segunda gran teoría,
que también proviene del quechua pero con un enfoque diferente. Para el Imperio Inca, que llegó a ser uno de los más extensos de la historia, cada territorio tenía un lugar en su cosmovisión. Al llegar a lo que hoy es el centro de Chile, se encontraron con el límite natural del río Aconcagua y la férrea resistencia del pueblo mapuche. Este punto se convirtió en la práctica en el final de su expansión hacia el sur. Por eso se cree que podrían haber llamado a esta zona Chili, otra palabra de origen quechua que se traduce como confín o el fin de la tierra. Era literalmente el lugar donde su mundo terminaba. Entonces, ¿fue por el frío de sus montañas o por ser el último rincón del imperio? Ambas teorías son increíblemente lógicas y nos pintan un cuadro vívido de cómo los antiguos habitantes de América veían este largo y angosto país. Con el tiempo y con la llegada de los conquistadores españoles, el nombre se habría castellanizado, pasando de Chiri o Chili al Chile, que todos conocemos y amamos hoy. Es asombroso cómo un nombre puede encapsular tanta historia, geografía y cultura. Cada vez que escuchemos la palabra Chile, ahora podremos recordar el frío de sus cumbres andinas o la sensación de estar en el mismísimo confín del mundo. Espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje por la historia del nombre de Chile. ¿Conocían estas teorías? ¿Tienen alguna otra favorita? Déjenmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo video. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante a través del tiempo y las palabras para descubrir el origen de un nombre que resuena con historia, cultura y pasión: Colombia. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene este nombre tan sonoro? Pues quédense conmigo porque la historia es increíble. Todo comienza, como muchas historias de nuestro continente, con un navegante italiano al servicio de España, Cristóbal Colón. Su nombre en italiano era Cristoforo Colombo. Aunque Colón nunca pisó el territorio que hoy conocemos como Colombia, su figura fue tan monumental en la era de los descubrimientos que inspiró a muchísimos pensadores y líderes de la época. Fue el gran precursor de la independencia de Venezuela, Francisco de Miranda, quien tuvo la visión de unificar todos los territorios del Nuevo Mundo bajo un solo gran estado. Y para este sueño propuso un nombre cargado de homenaje y simbolismo: Colombia, en honor a Colón, el hombre que, para bien o para mal, conectó dos mundos. Miranda imaginaba una vasta federación que se extendería desde el río Mississippi hasta la Patagonia. Aunque el proyecto de Miranda no se concretó tal como lo soñó, su idea del nombre Colombia no se perdió. Años más tarde, el libertador Simón Bolívar retomó este concepto. En 1819, en el Congreso de Angostura, se proclamó la creación de la República de Colombia, una supernación que unía a la Nueva Granada, Venezuela y Quito, que más tarde sería Ecuador. Esta unión es lo que hoy los historiadores llamamos la Gran Colombia. Con el tiempo, esta gran república se disolvió y cada territorio tomó su propio camino, pero el nombre perduró. En 1886, la que fuera el corazón de esa unión, la Nueva Granada, adoptó oficialmente el nombre que lleva con orgullo hasta el día de hoy, República de Colombia. Así que cada vez que escuchen o pronuncien Colombia, recuerden que no solo están nombrando un país increíblemente diverso y hermoso, sino que también están evocando la memoria de Cristóbal Colón, el sueño de unidad de Francisco de Miranda y la gesta libertadora de Simón Bolívar. Una sola palabra con siglos de historia. Nos vemos en el próximo video. Hola, exploradores de la historia. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Costa Rica se llama así? Mucha gente piensa que es por su increíble riqueza natural, sus selvas exuberantes, sus playas paradisíacas y su biodiversidad asombrosa. Y aunque todo eso es cierto hoy en día, el origen del nombre tiene una historia un poco diferente, llena de esperanzas y, bueno, un poco de decepción. Para descubrirlo tenemos que viajar en el tiempo, hasta la época de los conquistadores españoles. Imaginen la escena: barcos llegando a una tierra desconocida, con exploradores ansiosos por encontrar tesoros que les hicieran famosos y ricos. Se dice que fue el mismísimo Cristóbal Colón, en su cuarto y último viaje en 1502, quien quedó impresionado al ver a los indígenas locales adornados con joyas de oro. Esta visión desató la imaginación de los españoles. Empezaron a circular rumores y leyendas sobre una tierra llena de minas de oro y plata, un lugar de una opulencia inimaginable. Fue así como comenzaron a llamar a esta región la Costa Rica, movidos por la fiebre del oro y la promesa de riquezas que, esperaban, estaban a la vuelta de la esquina. Pero aquí viene la parte curiosa de la historia. A diferencia de otras regiones como México o Perú, los españoles nunca encontraron las grandes cantidades de oro que tanto anhelaban en Costa Rica. La Costa Rica en metales preciosos resultó ser más un sueño que una realidad.
Con el tiempo, los colonos descubrieron que la verdadera riqueza de esta tierra no estaba bajo el suelo, sino sobre él. Descubrieron la fertilidad de sus valles, la abundancia de su naturaleza y el potencial de la agricultura. El oro de Costa Rica terminó siendo su café, sus bananos y, más recientemente, su increíble biodiversidad que atrae a viajeros de todo el mundo. Así que, irónicamente, el nombre que nació de una búsqueda de oro, hoy describe perfectamente una riqueza mucho más valiosa y sostenible. La próxima vez que escuchen el nombre Costa Rica, recuerden esta fascinante historia. Un nombre que empezó como una esperanza de oro y se transformó en el símbolo de un paraíso natural. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre Cuba? Detrás de esa palabra de solo 4 letras se esconde una historia fascinante que nos transporta directamente a las raíces de la isla. Prepárate para un viaje en el tiempo. Antes de que Colón llegara y el mundo cambiara para siempre, el Caribe estaba habitado por pueblos indígenas, entre ellos los taínos. Eran ellos los verdaderos dueños de esta tierra, con su propia lengua, cultura y una profunda conexión con la naturaleza que los rodeaba. Y es precisamente en su idioma donde encontramos la semilla del nombre que hoy conocemos. Una de las teorías más aceptadas es que Cuba deriva de la palabra taína, cubao. ¿Y qué significa cubao? Algo tan hermoso como donde abunda la tierra fértil. Imagínate. Los primeros habitantes miraban a su alrededor y veían un paraíso de vegetación exuberante, de tierra rica y generosa que les daba todo lo que necesitaban. Nombraron su hogar con la palabra que mejor lo describía: un lugar de abundancia. Pero hay otra posibilidad igualmente poética. Algunos historiadores sugieren que el nombre podría venir de otra palabra taína, Coabana. Esta se traduce como gran lugar o lugar magnífico. Es como si los taínos, con una sola palabra, quisieran expresar la majestuosidad y la grandeza de su isla. No era solo un pedazo de tierra en el mar, era el gran lugar. Piénsalo bien, donde abunda la tierra fértil o gran lugar. Ambas opciones nos pintan un cuadro de admiración y respeto profundo por la tierra. No es un nombre puesto al azar, es una declaración de amor a la isla. Cuando Cristóbal Colón llegó, escuchó a los nativos referirse a su tierra con este sonido, y aunque los españoles intentaron rebautizarla varias veces como Juana o Fernandina, el nombre original, el nombre taíno, demostró tener una fuerza imparable. Así que la próxima vez que escuches la palabra Cuba, recuerda que no es solo el nombre de un país. Es un eco de voces antiguas, un homenaje a la riqueza de su tierra y un testimonio de la herencia taína que, a pesar de todo, sigue viva en el corazón del Caribe. Es un recordatorio de que antes de los mapas y las conquistas, este lugar ya era grande, ya era fértil, ya era Cuba. Gracias por acompañarme en este pequeño viaje a través de la historia y las palabras. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el país insular de Dominica se llama así? La respuesta nos lleva directamente a uno de los viajes más famosos de la historia. Imaginen la escena. Es el 3 de noviembre de 1493. Las carabelas de Cristóbal Colón navegan por las aguas turquesas del Caribe en su segundo viaje al Nuevo Mundo. Después de semanas en el mar, la tripulación avista tierra. Es una isla exuberante, cubierta de una selva virgen y montañas imponentes. Para Colón, un hombre profundamente religioso, el día del avistamiento era de suma importancia. Ese día era domingo. En latín, el idioma de la iglesia y la lengua culta de la época, domingo se dice dies dominica, que literalmente significa el día del Señor. Siguiendo una costumbre muy arraigada entre los exploradores europeos, Colón decidió bautizar esta nueva tierra en honor al día en que la encontró. Así, la isla fue nombrada Dominica. Es interesante pensar que si Colón hubiera llegado un día antes, un sábado o un día después, un lunes, este país podría tener un nombre completamente diferente. Tal vez se llamaría Sabatina o Lunaria. Pero el destino quiso que fuera un domingo, y el nombre ha perdurado a través de los siglos. Antes de la llegada de los europeos, la isla ya tenía un nombre. Los indígenas caribes que la habitaban la llamaban Waytucubuli, que se traduce como alto es su cuerpo, una descripción poética y precisa de sus impresionantes paisajes montañosos. Aunque el nombre oficial es Dominica, el nombre indígena sigue vivo en la cultura local, recordando la rica herencia precolombina de la isla. Así que la próxima vez que escuches el nombre de Dominica, recuerda su doble historia, la de un navegante europeo marcando su calendario en un mapa y la de un pueblo indígena describiendo la majestuosidad de su hogar.
Es una historia sencilla, pero que encapsula un momento crucial en el encuentro de dos mundos. El nombre de un país puede ser una ventana a su pasado, y el de Dominica es un claro ejemplo de ello. Espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje a través de la historia y la etimología. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hoy vamos a desvelar el secreto detrás de uno de los nombres más fascinantes del mapa: Ecuador. Mucha gente cree que es solo un nombre más, pero la verdad es que está directamente conectado con la geografía más increíble del planeta. Imaginen una línea invisible, pero súper importante, que abraza la Tierra y la divide en dos mitades perfectas, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Exacto, estoy hablando de la línea ecuatorial. Y es precisamente esta línea la que le da su nombre a este maravilloso país. La palabra Ecuador viene del latín aequator, que significa el que iguala. Y tiene todo el sentido, ¿no creen? Iguala el día y la noche y divide el mundo en dos. Ecuador no solo está cerca de esta línea. La línea ecuatorial atraviesa el país de lado a lado. Esto convierte a Ecuador en un lugar único en el mundo. Un punto de encuentro entre dos hemisferios. De hecho, hay un monumento famosísimo llamado La Mitad del Mundo, justo a las afueras de Quito, la capital. Allí puedes pararte con un pie en el hemisferio norte y otro en el sur al mismo tiempo. Es una locura. Imaginen la foto. Es algo que tienen que hacer una vez en la vida. Esta ubicación no solo es un dato curioso, también influye en su clima, su increíble biodiversidad y hasta en su cultura. Desde las playas del Pacífico, pasando por las imponentes cumbres de los Andes, hasta la selva amazónica y las mágicas Islas Galápagos, Ecuador es un concentrado de maravillas. Y todo comienza con su nombre, un recordatorio constante de su posición privilegiada en el centro del mundo. Es un país que literalmente une dos mundos. Así que la próxima vez que escuchen el nombre Ecuador, recuerden que no es solo un país, es el punto de equilibrio de nuestro planeta, un lugar donde el norte y el sur se dan la mano. Una verdadera joya geográfica. Espero que les haya gustado este pequeño viaje. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre de El Salvador, ese pequeño gigante de Centroamérica? Bueno, la historia es bastante fascinante y nos transporta directamente a la época de la conquista española. Así que acompáñame en este viaje al pasado. Todo comenzó en el siglo XVI. Cuando los conquistadores españoles llegaron a esta tierra, no la llamaron simplemente El Salvador. No. El nombre original era mucho más largo y solemne. La bautizaron como Provincia de Nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Imagina tener que escribir eso en todos los documentos oficiales. Era un nombre que reflejaba la profunda fe católica de los conquistadores y su costumbre de nombrar los nuevos territorios en honor a figuras o eventos religiosos. La fundación de la primera villa, San Salvador, cerca de la actual Suchitoto en 1525, marcó el inicio de este nombramiento. Fue un acto para consagrar la tierra a su fe. Pero, como te puedes imaginar, un nombre tan largo no es muy práctico para el día a día. Con el paso del tiempo, la gente empezó a buscar una forma más corta y sencilla de referirse a la provincia. Naturalmente comenzaron a abreviarlo. De Provincia de Nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. La gente empezó a decir simplemente la Provincia del Salvador. Y con el uso constante, la costumbre lo simplificó aún más, hasta quedar en el nombre que todos conocemos y amamos hoy, El Salvador. Es un caso clásico de cómo la lengua evoluciona por pura conveniencia. Así que la próxima vez que escuches el nombre de El Salvador, recuerda que no es solo un nombre sino el eco de una historia de más de 500 años, una fusión de la fe, la conquista y la evolución del lenguaje. Es el legado de una provincia dedicada al Salvador del mundo, condensado en dos simples pero poderosas palabras. Un nombre que lleva consigo la historia y el alma de su gente. Déjame tus comentarios aquí abajo, me encantaría leerte. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Estados Unidos de América se llama así? Suena bastante obvio, ¿verdad? Pero la historia detrás de este nombre es más interesante de lo que te imaginas. Quédate y te lo cuento. Empecemos por la primera parte. Estados Unidos. Este nombre nació directamente del espíritu revolucionario de las 13 colonias. Cuando decidieron independizarse de Gran Bretaña, no se veían como un solo país monolítico, sino como 13 estados soberanos que decidieron unirse para formar una federación. La Declaración de Independencia de 1776 ya usaba la frase «los 13 Estados Unidos de América», subrayando esa idea de una unión voluntaria de entidades independientes. Es un nombre que refleja su propio origen, un pacto, una alianza.
Ahora vamos con América. ¿Por qué América y no, por ejemplo, Colombia, como se propuso alguna vez en honor a Cristóbal Colón? Aquí la historia nos lleva a un personaje clave, pero a menudo olvidado, el explorador y cartógrafo italiano Amerigo Vespucci, o Américo Vespuccio en español. A principios del siglo XVI, mientras muchos todavía creían que Colón había llegado a Asia, Vespuccio fue uno de los primeros en argumentar que estas tierras eran de hecho un mundus novus, un nuevo mundo completamente separado de Asia, África y Europa. Sus cartas y relatos de viaje se hicieron increíblemente populares en toda Europa. Y aquí entra en escena un cartógrafo alemán llamado Martin Waldseemüller. En 1507, mientras creaba un mapa del mundo revolucionario, quedó tan impresionado por las ideas de Vespuccio que decidió nombrar el nuevo continente en su honor. Pero como los otros continentes tenían nombres femeninos, Europa, Asia, África, utilizó la versión latinizada y femenina del nombre de Américo, América. Al principio, el nombre solo se aplicaba a lo que hoy es Sudamérica, pero con el tiempo se extendió a todo el hemisferio. Así que, cuando las colonias se unieron, adoptaron el nombre del continente en el que se encontraban. Estados Unidos de América es, por tanto, la combinación perfecta. Estados Unidos describe su estructura política federal y de América. Señala su ubicación geográfica, gracias a un cartógrafo alemán que quiso honrar a un explorador italiano. Una historia verdaderamente global. ¿Qué te pareció? ¿Conocías estos detalles? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través del tiempo y el Caribe para descubrir el origen del nombre de una joya insular, Granada. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esta hermosa isla caribeña tiene un nombre que suena tan español? Bueno, quédate conmigo porque la historia es realmente interesante. Antes de la llegada de los europeos, los pueblos indígenas caribes que habitaban la isla la llamaban Camahogne. El significado exacto se ha perdido un poco en la historia, pero se cree que hacía referencia a su rica fauna de iguanas o a la abundancia de recursos naturales. Imagina un paraíso virgen, lleno de vida y con un nombre que reflejaba su esencia natural. Todo cambió en 1498, cuando Cristóbal Colón avistó la isla durante su tercer viaje al Nuevo Mundo. Fiel a su costumbre, le dio un nombre religioso, la Concepción, en honor a la Inmaculada Concepción. Sin embargo, este nombre no perduró mucho tiempo en los mapas. Aquí es donde la historia se pone interesante. A pesar del nombre inicial de Colón, los marineros y exploradores españoles que navegaron por estas aguas comenzaron a llamar a la isla de otra manera. Les recordaba a un lugar muy querido en su tierra natal. ¿Adivinas cuál? Exacto. Les recordaba a la ciudad de Granada, en Andalucía, España. Las verdes colinas y las montañas de la isla caribeña evocaban el paisaje montañoso que rodea a la Granada española. Así que, de manera informal al principio, empezaron a referirse a ella como Granada. Con el tiempo, este nombre se popularizó tanto que superó al nombre oficial de la Concepción y se consolidó en los mapas y documentos de la época. Posteriormente, cuando los franceses y luego los británicos tomaron el control de la isla, adaptaron el nombre a sus propios idiomas. Los franceses la llamaron La Grenade y los británicos Grenada, que es el nombre que conocemos hoy en día. Así que, aunque el nombre que usamos proviene del inglés, su raíz es puramente española, nacida de la nostalgia y la semejanza paisajística. Desde Camahogne hasta La Concepción y finalmente Granada, el nombre de esta isla nos cuenta una historia de culturas, exploraciones y la profunda conexión que sentimos con los lugares que nos recuerdan a casa. Espero que hayas disfrutado de este pequeño viaje etimológico. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde vienen los nombres de los países? Cada uno esconde una historia fascinante y hoy vamos a viajar al corazón de Centroamérica para descubrir el origen de un nombre que evoca selvas, volcanes y una cultura milenaria, Guatemala. Mucha gente cree que el nombre tiene raíces mayas, lo cual es lógico dada la rica herencia maya del país. Sin embargo, la historia nos lleva por un camino un poco diferente, hacia otra gran civilización mesoamericana, los aztecas. La teoría más aceptada y extendida nos dice que el nombre Guatemala proviene del náhuatl, la lengua del imperio azteca. La palabra original era Cuauhtemalan. ¿Y qué significa? Pues algo tan poético como descriptivo, lugar de muchos árboles, o en una traducción un poco más literal, acumulación de madera.
Imagínense a los pueblos de habla náhuatl, probablemente los tlaxcaltecas que acompañaban a los conquistadores españoles llegando a estas tierras y quedando maravillados por la exuberancia de sus bosques y selvas, densas, verdes, llenas de vida. Era natural que lo describieran de esa manera, el lugar donde abundan los árboles. Con el tiempo y la influencia del español, Cuautla se fue transformando fonéticamente. Los sonidos se suavizaron, las letras cambiaron, y poco a poco evolucionó hasta convertirse en la palabra que conocemos y amamos hoy, Guatemala. Así que, cada vez que escuchen o pronuncien el nombre de Guatemala, recuerden que están evocando una imagen ancestral, una descripción de hace más de 500 años que sigue siendo increíblemente cierta. Guatemala es y siempre será el país de la eterna primavera y el lugar de muchísimos árboles, un verdadero tesoro verde en el corazón de América. Es increíble cómo una sola palabra puede contener tanta historia, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje etimológico. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! Hoy vamos a descubrir el secreto detrás del nombre de un país fascinante en Sudamérica, Guyana. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa su nombre? Bueno, quédate conmigo porque la respuesta es tan hermosa como el país mismo. Imagínate un lugar lleno de selvas exuberantes, ríos serpenteantes que parecen no tener fin y cascadas que caen con una fuerza atronadora. Eso, en esencia, es Guyana. El nombre Guyana proviene de una palabra indígena de los pueblos locales, que se traduce como tierra de muchas aguas. ¿Y qué nombre tan perfecto? Es una descripción poética y literal de la geografía del país. Cuando piensas en tierra de muchas aguas, no es una exageración. Guyana está cruzada por innumerables ríos, como el Esequibo, el Demerara y el Berbice, que son las verdaderas autopistas de la nación. Estos ríos han moldeado no solo el paisaje, sino también la vida, la cultura y la historia de su gente durante siglos. Son la fuente de vida, un medio de transporte y el hogar de una biodiversidad asombrosa. Y no podemos hablar de aguas sin mencionar la joya de la corona, las cataratas Cayeteur. Esta es una de las cascadas de una sola caída más altas y potentes del mundo. Ver el agua del río Potaro caer desde más de 200 metros de altura es una experiencia que te cambia la vida. Es la personificación perfecta de esa tierra de muchas aguas. Así que la próxima vez que escuches el nombre Guyana, no pienses solo en un punto en el mapa. Piensa en el murmullo de los ríos, en el estruendo de las cataratas y en el profundo respeto que los pueblos originarios tenían por su hogar. Un respeto tan grande que lo bautizaron con su característica más definitoria, el agua. Es un nombre que cuenta una historia de naturaleza, vida y una belleza líquida que fluye por cada rincón del país. Espero que hayas disfrutado de este pequeño viaje etimológico y geográfico. Nos vemos en el próximo video. Hoy vamos a viajar al corazón del Caribe para descubrir el origen de un nombre que resuena con fuerza y belleza: Haití. Antes de que los exploradores europeos llegaran a esta isla, estaba habitada por los taínos, un pueblo indígena con una cultura rica y una conexión profunda con su tierra. Para ellos, esta isla no era solo un pedazo de tierra en el mar, era su hogar, un lugar lleno de vida y significado. Y le dieron un nombre que describía perfectamente su esencia: Ayiti. En la lengua taína, Ayiti se traduce como tierra de altas montañas o montaña en el mar. ¿Y qué nombre tan acertado? Si alguna vez has visto imágenes de Haití, sabrás que su geografía es espectacularmente montañosa. Más del 60% de su territorio está cubierto de montañas, creando un paisaje impresionante de picos y valles que se precipitan hacia el mar Caribe. El nombre Ayiti es, en esencia, un poema geográfico, una descripción precisa y evocadora que captura el alma visual del país. Cuando los colonizadores llegaron, renombraron la isla como La Española. Sin embargo, el espíritu del nombre original nunca se perdió del todo. Siglos más tarde, en 1804, cuando los valientes líderes de la Revolución Haitiana lograron la independencia de Francia, tomaron una decisión muy poderosa. Para romper con el pasado colonial y honrar a los habitantes originales de la isla, decidieron recuperar y adoptar oficialmente el nombre taíno. Fue un acto simbólico de orgullo, de reconexión con sus raíces y de proclamación de una nueva identidad soberana. Así, Ayiti se transformó en Haití. Así que, la próxima vez que escuches el nombre Haití, recuerda que no es solo una palabra, es un eco de la voz taína, un tributo a una tierra de montañas majestuosas y un símbolo de libertad y resiliencia. Es una historia de identidad recuperada que sigue viva en el corazón del Caribe. Espero que hayas disfrutado de este pequeño viaje a través de la historia y el lenguaje.
Gracias por acompañarme y hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Honduras se llama Honduras? Bueno, la historia es mucho más interesante de lo que imaginas y nos lleva directamente a los días de los grandes exploradores. La versión más conocida y aceptada nos transporta al cuarto y último viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, allá por el año 1502. Imaginen la escena: Colón y su tripulación navegando por la costa caribeña de lo que hoy es Honduras, enfrentándose a tormentas tropicales y aguas turbulentas. Las naves se mecían violentamente y el temor era constante. Según cuenta la leyenda, al encontrar por fin un cabo donde las aguas eran más tranquilas y seguras, un exhausto Colón suspiró aliviado y pronunció una frase que pasaría a la historia: gracias a Dios que hemos salido de esas Honduras. Esa palabra, Honduras, que en español significa profundidades, se quedó grabada. Se refería a las aguas profundas y peligrosas que acababan de superar. Los cartógrafos y marineros que siguieron comenzaron a llamar a esa región Cabo Gracias a Dios, y a toda la zona, la Tierra de las Honduras. Con el tiempo, el nombre se simplificó y se consolidó, quedando para siempre como Honduras. Es increíble pensar cómo un momento de desesperación y posterior alivio en alta mar pudo dar nombre a toda una nación, ¿verdad? Pero, como en toda buena historia, hay otras teorías. Algunos historiadores sugieren que el nombre podría derivar de una palabra indígena local, aunque esta versión tiene menos respaldo documental. Otra posibilidad es que los primeros cartógrafos simplemente describieran la geografía de la costa, llena de bahías y aguas profundas, y la palabra Honduras fuera una descripción puramente técnica que terminó convirtiéndose en el nombre oficial. Sea cual sea la versión exacta, todas apuntan a la misma característica: las profundas y desafiantes aguas de su costa caribeña. Así que, la próxima vez que escuches el nombre Honduras, recuerda esa increíble historia de marineros, tormentas y el alivio que sintió un explorador hace más de 500 años. Es un nombre que lleva consigo el eco del mar y la aventura. Espero que les haya gustado este viaje al pasado. Si es así, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse más historias fascinantes como esta. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre Jamaica? No es solo una palabra bonita para una isla paradisíaca. Detrás de ese nombre se esconde una historia fascinante que nos transporta a sus raíces más profundas. Hoy vamos a desentrañar juntos este misterio. Antes de que las carabelas de Colón llegaran a sus costas, esta isla caribeña estaba habitada por los taínos, un pueblo indígena del grupo Arawak. Ellos vivían en completa armonía con la naturaleza exuberante que los rodeaba, y tenían una palabra muy especial para describir su hogar. Llamaban a su tierra Saymaca. Repítelo conmigo: Saymaca. A veces también se deletreaba como Iaimaca. ¿Y qué significaba esta palabra tan sonora? Pues significaba tierra de bosques y agua, o en una traducción un poco diferente pero igual de poética, tierra de manantiales. Tiene todo el sentido del mundo. Si piensas en Jamaica, ¿qué imágenes te vienen a la mente? Seguramente montañas cubiertas de un verde intenso, ríos cristalinos que serpentean hasta el mar, y cascadas espectaculares que caen entre la vegetación. Los taínos supieron capturar la esencia de su isla en una sola palabra. Saymaca no era solo un nombre, era una descripción perfecta. Cuando los españoles llegaron en el siglo XV, escucharon esta palabra de boca de los nativos. Aunque el idioma y la pronunciación eran muy diferentes, intentaron adaptarla a su fonética. Con el tiempo y con la posterior llegada de los británicos, Saymaca fue evolucionando fonéticamente. Pasó por varias transformaciones hasta convertirse en la palabra que todos conocemos y amamos hoy: Jamaica. Así que, cada vez que escuches el nombre Jamaica, recuerda que no es solo el nombre de un país, es la herencia de los taínos, que nos recuerda que Jamaica siempre ha sido y siempre será la tierra de los bosques y el agua. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre de México? Es una historia fascinante que nos transporta directamente al corazón del antiguo imperio azteca. Acompáñame en este viaje al pasado. La mayoría de nosotros usa la palabra México todos los días, pero su significado es pura poesía y está lleno de misticismo. El nombre no es español, como muchos podrían pensar, sino que tiene sus raíces en la lengua náhuatl, hablada por los mexicas, también conocidos como aztecas. La palabra original es Mexico. Los historiadores y lingüistas nos dicen que es una combinación de tres partes: Metztli, que significa luna,
Xictli, que se traduce como ombligo o centro, y el sufijo co, que indica un lugar. Entonces, si juntamos todo, México significa literalmente en el ombligo de la luna o en el centro del lago de la luna. Pero, ¿por qué este nombre tan poético? La capital azteca, la Gran Tenochtitlan, fue construida en una isla en medio del lago de Texcoco. Para los antiguos mexicas, este lago y su ciudad eran el centro de su universo, su ombligo del mundo. La forma del sistema de lagos que rodeaba la ciudad se asemejaba a la figura de un conejo, una imagen que ellos también veían en la superficie de la luna. Así, de una manera increíblemente simbólica, su hogar era el centro de esa luna acuática. Cada vez que decimos México, estamos evocando esta poderosa imagen cósmica, un lugar sagrado, el centro vital de una civilización que veía el universo reflejado en su propio entorno. Es un recordatorio de que la historia y la cultura de este increíble país están grabadas en su propio nombre. La próxima vez que escuches o digas México, recuerda que estás nombrando el ombligo de la luna. Espero que te haya gustado descubrir este pedacito de historia. Si aprendiste algo nuevo, dale like a este video y compártelo. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más curiosidades como esta. Gracias por vernos y hasta la próxima. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje por la historia y las palabras. Hoy nos vamos a sumergir en el corazón de Centroamérica para desentrañar un misterio fascinante. ¿De dónde viene el nombre de Nicaragua? Acompáñenme a explorar los orígenes de esta tierra de lagos y volcanes. La teoría más popular y extendida nos lleva al siglo XVI, justo al momento del encuentro entre dos mundos. Se cuenta que cuando los conquistadores españoles, liderados por Gil González Dávila, llegaron a las costas del gran lago Cocibolca, se encontraron con un poderoso cacique. Su nombre era Nicarao, un líder sabio y respetado del pueblo nahua que gobernaba un vasto territorio. Según esta versión, los españoles quedaron tan impresionados por su figura y su reino que decidieron nombrar la tierra en su honor. Así, de Nicarao y agua, por la abundancia de este recurso vital, nacería el nombre Nicaragua. Es una historia que conecta directamente el nombre del país con sus raíces indígenas y su geografía única. Una combinación perfecta, ¿verdad? Pero como en toda buena historia, hay más de una versión. Existe otra teoría igualmente intrigante que se basa puramente en la lengua náhuatl, una de las lenguas francas de la Mesoamérica prehispánica. Según esta hipótesis, el nombre Nicaragua podría ser una frase descriptiva. Sería la combinación de varias palabras. Nic Anahuac, que se traduciría como hasta aquí llegó Anáhuac, o el fin del valle. Esto haría referencia a que los pueblos nahuas consideraban esta región como el límite sur de su influencia cultural. Otra variante de esta misma idea es que proviene de Nic Atl Nahuac, que significaría aquí junto al agua. Esta interpretación tiene mucho sentido si pensamos en los dos gigantescos lagos, el Xolotlán y el Cocibolca, que dominan el paisaje nicaragüense. Entonces, ¿cuál es la correcta? La verdad es que ambas teorías tienen sus defensores y sus argumentos. La historia del cacique Nicarao es poética y le da un rostro humano al origen del nombre, mientras que la explicación lingüística nos habla de una profunda conexión con la geografía y la historia prehispánica de toda la región. Quizás la verdad sea una mezcla de ambas, donde la presencia de un líder importante y la descripción geográfica del lugar se fusionaron en la mente de quienes nombraron esta tierra por primera vez. Lo que sí es seguro es que el nombre Nicaragua resuena con historia, cultura y una naturaleza imponente. Espero que hayan disfrutado de este pequeño clavado en la etimología. ¿Conocían estas teorías? ¿Cuál les parece más convincente? Déjenmelo saber en los comentarios. No olviden darle like a este video si aprendieron algo nuevo y suscribirse al canal para no perderse más curiosidades como esta. Nos vemos en la próxima aventura. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre Panamá? No, no es solo un sombrero famoso. La historia detrás de este nombre es mucho más fascinante y está profundamente arraigada en la riqueza natural de este increíble país. Acompáñame a descubrirlo. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Bienvenidos a... Hoy vamos a viajar en el tiempo, mucho antes de que se construyera el famoso canal, para desentrañar el misterio del nombre de Panamá. La teoría más aceptada y hermosa nos lleva directamente a sus primeros habitantes. Se dice que la palabra Panamá proviene de una lengua indígena, posiblemente del quechua o del kuna. ¿Y qué significa? Algo tan poético como descriptivo. Lugar de abundancia de peces. Así es. Cuando los exploradores españoles llegaron a estas costas, quedaron asombrados por la increíble cantidad y variedad de vida marina.
Los peces literalmente saltaban fuera del agua. Imagina esas aguas cristalinas del Pacífico y el Caribe, repletas de cardúmenes plateados, peces de todos los colores y tamaños. Era un paraíso para los pescadores y una fuente de vida inagotable para las comunidades locales. El nombre no solo describía un lugar, sino que celebraba la generosidad del océano. Era una declaración de la riqueza natural que definía esta tierra. De hecho, cerca de la actual ciudad de Panamá existía un pequeño pueblo de pescadores con ese mismo nombre. Era un punto de referencia, un lugar conocido por su abundancia. Con el tiempo, ese nombre tan evocador se expandió hasta abarcar todo el istmo, convirtiéndose en el nombre oficial del país que hoy conocemos y amamos. Así que la próxima vez que escuches la palabra Panamá, no pienses solo en un canal o un sombrero. Recuerda su verdadero origen, un homenaje a los océanos, a la biodiversidad y a la profunda conexión entre el ser humano y la naturaleza. Es un nombre que nos recuerda la importancia de proteger estos tesoros marinos que dieron identidad a toda una nación. Un lugar de abundancia de peces, un lugar de abundancia de vida. Espero que hayas disfrutado este pequeño viaje a la historia. Si te gustó, no olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. Gracias por vernos y hasta la próxima. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través de las palabras y la historia para descubrir el origen de un nombre que resuena con la fuerza de un río. Paraguay. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente el nombre de este hermoso país sudamericano? Bueno, prepárate, porque la respuesta está profundamente arraigada en la cultura y el idioma de sus primeros habitantes. La clave para desentrañar este misterio se encuentra en el idioma guaraní, una lengua vibrante y llena de poesía que ha perdurado a través de los siglos. En guaraní, la palabra pará significa río. Es una palabra poderosa, que evoca el fluir constante del agua, la vida que trae y los caminos que traza en la tierra. Ahora unamos la segunda pieza del rompecabezas, la palabra guay. Aquí es donde la interpretación se vuelve aún más interesante. Guay puede traducirse como que lo origina, de ahí, o incluso corona. Así que cuando juntamos Pará y Guay, obtenemos significados tan evocadores como río que origina un mar o río coronado. Todas estas interpretaciones apuntan a una misma fuente de inspiración, el majestuoso río Paraguay. Este no es un río cualquiera, es la columna vertebral del país, una fuente de vida, comercio y cultura. Para los guaraníes, el río era el centro de su mundo. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que nombraran su tierra en honor a la fuerza natural que definía su existencia. Imaginemos por un momento a los antiguos guaraníes, observando el inmenso caudal del río, viéndolo como el origen de todo, como una corona de agua que adornaba su tierra. Paraguay no es solo un nombre en un mapa, es un poema, un homenaje a la naturaleza y a la profunda conexión de un pueblo con su entorno. Es un recordatorio de que la historia de un lugar a menudo fluye literalmente en sus ríos. La próxima vez que escuches el nombre Paraguay, espero que recuerdes esta historia, que pienses en el río que le da nombre, en el pueblo guaraní que le dio voz y en la rica herencia cultural que se esconde detrás de estas dos simples sílabas. Es increíble cómo una sola palabra puede contener todo un universo de significado. Espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje etimológico. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos. Hola, exploradores de la historia. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene el nombre de uno de los países más fascinantes de Sudamérica? Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás del nombre Perú. Prepárense para un viaje en el tiempo. La historia más aceptada nos lleva al siglo XVI, justo al inicio de la llegada de los españoles a estas tierras. Antes de que pisaran el imperio incaico, exploradores como Pascual de Andagoya navegaban por las costas del Pacífico, cerca de lo que hoy es la frontera entre Colombia y Ecuador. Allí se encontraron con un cacique local. Su nombre se cree que era Virú. Cuando los españoles le preguntaron cómo se llamaba esa tierra, él respondió con su propio nombre, Virú. A partir de ese momento, los exploradores comenzaron a referirse a todas las tierras al sur de Panamá como las tierras de Virú. Con el tiempo y las variaciones en la pronunciación, Virú se transformó fonéticamente en Perú. Imagínense, el nombre de un vasto imperio podría venir de un malentendido con un solo líder local. Pero esperen, hay otra teoría igual de interesante que nos conecta directamente con el corazón del mundo andino. Algunos historiadores sugieren que el nombre podría derivar de la palabra quechua, pirú. ¿Y qué significa pirú? Significa río. Esta teoría tiene mucho sentido si consideramos la importancia vital de los ríos en la civilización inca y en las culturas preincaicas.
Los ríos eran fuente de vida, rutas de comercio y elementos sagrados en su cosmovisión. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El cacique Virú o el río Pirú? Es un debate que continúa entre los expertos. Pudo ser una coincidencia, o quizás los españoles simplemente adaptaron una palabra que ya escuchaban de los nativos. Lo que es seguro es que ambas historias nos pintan un cuadro fascinante de los primeros encuentros entre dos mundos. Así que la próxima vez que escuchen la palabra Perú, recuerden que detrás de esas 4 letras hay una historia de exploración, confusión y profundas raíces indígenas. Es el nombre de un cacique valiente o el eco ancestral de un río sagrado. ¿Con qué teoría se quedan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarme en este increíble viaje al pasado. Si les gustó descubrir este secreto histórico, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo video. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir algo fascinante sobre un paraíso caribeño. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre República Dominicana? Pues quédate, porque la historia te va a sorprender. Mucha gente piensa que tiene que ver con un domingo o algo parecido, pero la verdad es mucho más profunda e interesante. Para entenderlo, tenemos que retroceder varios siglos, hasta la época de la colonización. En aquellos tiempos, una orden religiosa muy influyente llegó a la isla de La Española, que hoy comparten Haití y la República Dominicana. Esta era la orden de los predicadores, mejor conocidos como los padres dominicos. Estos frailes, seguidores de Santo Domingo de Guzmán, no solo se dedicaron a la evangelización, sino que también se convirtieron en grandes defensores de los derechos de los indígenas taínos. Figuras como Fray Antón de Montesinos alzaron la voz contra los abusos y la explotación, dejando una huella imborrable en la historia de la isla. Su influencia y su presencia fueron tan significativas que la gente empezó a llamar a la parte española de la isla Santo Domingo, en honor a su fundador. Con el tiempo, este nombre se arraigó. Cuando llegó el momento de la independencia en 1844, los padres de la patria, liderados por Juan Pablo Duarte, buscaron un nombre que representara su nueva identidad. Decidieron llamar a sus habitantes dominicanos, un gentilicio derivado directamente de esa herencia histórica y cultural ligada a la orden dominicana y a la ciudad capital, Santo Domingo. Así que el nombre República Dominicana no solo designa un lugar geográfico, sino que rinde homenaje a una historia de fe, defensa de la justicia y lucha por la libertad. Es un nombre que lleva consigo el legado de Santo Domingo de Guzmán y de aquellos frailes que marcaron el alma de la nación. Qué increíble cómo un nombre puede guardar tanta historia. La próxima vez que escuches República Dominicana, ya sabrás que detrás hay mucho más que sol y playa. Hay un profundo relato de identidad y valores. Espero que te haya gustado este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Hoy nos embarcamos en un viaje virtual a un paraíso caribeño con una historia fascinante en su propio nombre. La Federación de San Cristóbal y Nevis. Imagínense a Cristóbal Colón navegando por estas aguas turquesas en su segundo viaje, allá por 1493. Al avistar la isla más grande, quedó tan impresionado que decidió bautizarla en honor a su propio santo patrón, San Cristóbal, el protector de los viajeros. Qué apropiado para un hombre que cruzó el Atlántico. Así que, cada vez que escuchen San Cristóbal, piensen en ese espíritu aventurero y en la protección durante los largos viajes. Es un nombre que evoca exploración y descubrimiento. Pero la historia no termina ahí. Justo al lado se encuentra su isla hermana, Nevis. Cuando los españoles la vieron por primera vez, su pico más alto, el Pico Nevis, estaba casi siempre cubierto por una corona de nubes blancas. Esta imagen les recordó a una famosa basílica en Roma, dedicada a Nuestra Señora de las Nieves. Con el tiempo, este nombre poético se fue acortando por el uso diario. De Nuestra Señora de las Nieves pasó a ser simplemente Nieves, y finalmente en inglés, Nevis. Así que el nombre de esta isla es literalmente una postal, una descripción de su belleza brumosa y celestial. Entonces tenemos a San Cristóbal, el santo patrón de los viajeros, y a Nevis, la isla de las nubes que parecen nieve. Juntas, estas dos islas no solo forman un país espectacular, sino que también cuentan una historia de fe, exploración y poesía visual a través de sus nombres. Es increíble cómo un simple nombre puede encerrar tanta historia y significado, ¿verdad? La próxima vez que planeen un viaje, quizás investiguen el origen del nombre de su destino. Podrían descubrir relatos tan maravillosos como este. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña cápsula de historia y cultura caribeña. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a través del tiempo y el mar Caribe para descubrir el origen de un nombre que evoca paraísos tropicales: San Vicente y las Granadinas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene este nombre tan sonoro? Para entender la primera parte, San Vicente, tenemos que retroceder hasta el tercer viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. La historia cuenta que fue un 22 de enero de 1498 cuando el almirante avistó por primera vez esta exuberante isla volcánica. En el calendario católico, esa fecha está dedicada a San Vicente de Zaragoza, un mártir español del siglo IV. Siguiendo la costumbre de la época de nombrar los nuevos territorios en honor a santos o festividades religiosas del día de su descubrimiento, Colón bautizó la isla como San Vicente, así de sencillo, un tributo celestial que ha perdurado por más de 500 años. Pero, ¿y qué hay de las Granadinas? Esta parte del nombre tiene una historia igualmente poética, aunque más visual. Las Granadinas son una cadena de 32 islas más pequeñas y cayos que se extienden al sur de San Vicente. Imagina a los primeros exploradores europeos navegando por estas aguas turquesas, contemplando este archipiélago salpicado en el mar. Las pequeñas islas, vistas desde la distancia, les recordaron a las semillas de una granada esparcidas sobre un manto azul. De ahí surgió el nombre Granadinas, una bella metáfora inspirada en la fruta, que describe perfectamente la apariencia de este rosario de islas. Granada viene del latín granatum, que significa lleno de granos o semillas. Así que ahí lo tienes. San Vicente por un santo cuyo día coincidió con su avistamiento, y las Granadinas por su poética semejanza con las semillas de una granada. Juntos forman el nombre de una nación cuya belleza natural es tan rica y evocadora como su propia historia. Es increíble cómo los nombres pueden encapsular momentos históricos y percepciones visuales de hace siglos, ¿verdad? Espero que hayas disfrutado de este pequeño viaje etimológico. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen los nombres de los países? Algunos son bastante obvios, otros guardan historias fascinantes. Hoy vamos a viajar al Caribe para descubrir el origen del nombre de una isla paradisíaca, Santa Lucía. Imagínate esto, es el siglo XVII. Un grupo de colonos franceses navega por las aguas turquesas del Caribe. De repente, una tormenta violenta los sorprende y su barco naufraga. Contra todo pronóstico, logran llegar a la orilla de una isla exuberante, llena de vegetación y montañas imponentes. Están a salvo. Cuando finalmente pueden orientarse y determinar la fecha, se dan cuenta de algo asombroso. Es el 13 de diciembre. En el calendario católico, ese día se celebra la festividad de Santa Lucía de Siracusa. ¿Coincidencia? Para estos marineros creyentes fue una señal divina. Santa Lucía es conocida como la patrona de la vista y la protectora contra la ceguera. Para estos náufragos, haber encontrado tierra firme en medio de la tempestad fue como si la santa les hubiera devuelto la vista, guiándolos hacia la salvación. En agradecimiento por este milagro, decidieron nombrar a la isla en su honor, Sainte Lucie, o como la conocemos hoy, Santa Lucía. ¿No es increíble cómo un evento dramático, un naufragio, dio lugar a un nombre tan poético y lleno de significado? La próxima vez que veas una foto de las icónicas montañas Pitons de Santa Lucía, recuerda la historia de esos marineros franceses y la santa que, según ellos, les iluminó el camino. Es una prueba de que detrás de cada nombre hay una historia esperando ser contada. Si te ha gustado este pequeño viaje a través de la historia, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¿Sabías que hay un país en Sudamérica donde el idioma oficial es el neerlandés? Así es, te hablo de Surinam. Un lugar fascinante lleno de selvas tropicales, una cultura increíblemente diversa y una historia que se refleja hasta en su nombre. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene la palabra Surinam? Pues quédate, que hoy vamos a descubrirlo juntos en este viaje etimológico. Para entender el origen del nombre, tenemos que retroceder en el tiempo, mucho antes de la llegada de los primeros exploradores europeos a las costas de Sudamérica. La región que hoy conocemos como Surinam estaba habitada por diversos pueblos indígenas, cada uno con su propia lengua y cultura. Uno de estos grupos era el pueblo Surinen. Se cree que fueron de los primeros habitantes de esta área costera. Cuando los exploradores europeos, primero los españoles y luego los ingleses y neerlandeses, comenzaron a llegar a esta parte del continente en el siglo XVI, entraron en contacto con estas tribus.
Como solía pasar, los recién llegados empezaron a nombrar los lugares basándose en lo que escuchaban de los locales. Así, el área alrededor del río que hoy llamamos Río Surinam comenzó a ser conocida por una variación del nombre de la tribu que la habitaba, los Surinen. Con el tiempo, la fonética se fue adaptando a los oídos europeos. Surinen se transformó en Surinam. Los primeros mapas y documentos ingleses y neerlandeses ya registraban el territorio con este nombre. Aunque el control del país cambió de manos varias veces entre ingleses y neerlandeses, el nombre se mantuvo, consolidándose a lo largo de los siglos. Así que la próxima vez que escuches el nombre Surinam, recuerda que no es solo el nombre de un país, sino un eco del pasado, un tributo a sus primeros habitantes, el pueblo Surinen, cuya herencia sigue viva en la identidad de esta nación única. Espero que te haya gustado este pequeño viaje a través de la historia y el lenguaje. Hola, exploradores del mundo. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde vienen los nombres de los países? Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de una joya caribeña, Trinidad y Tobago. Imaginen esto. Año 1498. Un navegante llamado Cristóbal Colón está en su tercer viaje a las Américas. De repente, divisa 3 majestuosas montañas que se alzan desde una isla desconocida. Inspirado por esta visión y su profunda fe, decide nombrar a esta tierra en honor a la Santísima Trinidad. Y así, amigos, nació el nombre de Trinidad. Es una historia que conecta directamente la isla con uno de los momentos más cruciales de la historia mundial. ¿No es increíble cómo un instante puede definir un nombre para siempre? Ahora, naveguemos un poquito hacia el norte, a su isla hermana, Tobago. Aquí la historia se vuelve un poco más misteriosa y tiene 2 teorías principales. La primera, y la más popular, nos lleva a los habitantes originarios de la isla. Se dice que cultivaban una planta muy particular, el tabaco. La palabra indígena para tabaco era tabaco. Así que es muy probable que los primeros europeos escucharan esta palabra y la adaptaran como Tobago. Imagina nombrar una isla por su producto estrella. Pero esperen, hay más. La segunda teoría es un poco más visual. Si miran la forma alargada y delgada de la isla de Tobago en un mapa, algunos dicen que se parece a un cigarro o un puro, y como el tabaco se usaba para hacer cigarros, la conexión es bastante lógica. ¿Cuál de las 2 teorías les parece más convincente? ¿La del cultivo o la de la forma? A mí me encantan ambas, le dan un aire de misterio y encanto. Así que la próxima vez que escuchen Trinidad y Tobago, recordarán la fe de un explorador y el legado de los pueblos indígenas con su tabaco. Son mucho más que nombres en un mapa. Son historias vivas que nos conectan con el pasado. Un país, 2 islas y 2 orígenes completamente diferentes pero unidos por el Mar Caribe. Espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje etimológico. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre Uruguay? Si te digo Río de los Pájaros Pintados, ¿te suena a algo? La historia nos lleva a las raíces profundas del continente, a un idioma lleno de poesía y conexión con la naturaleza, el guaraní. Aunque no hay un único documento que lo certifique al 100%, la versión más aceptada y extendida es que Uruguay proviene de esta lengua ancestral. Descompongamos la palabra. La primera parte, Urugua, se traduce como caracol o mejillón. Y la I, que es una letra muy común al final de palabras en guaraní, significa agua o río. Así que una de las interpretaciones más literales sería Río de los Caracoles. Imagina esas antiguas orillas repletas de vida, donde los caracoles eran parte del paisaje cotidiano. Pero hay otra interpretación, quizás más poética y la que muchos uruguayos prefieren. Esta versión también toma la I como río, pero descompone el resto de manera diferente. Uru haría referencia a un tipo de ave, como una codorniz o una perdiz, y guay o guay se interpretaría como de y o procedente de. Sumando todo, nos da Río de los Pájaros. Pero la cosa no queda ahí. Se le suele añadir el adjetivo pintados, evocando la increíble diversidad de aves coloridas que habitaban y aún habitan las riberas del río Uruguay. Río de los Pájaros Pintados. Suena increíble, ¿verdad? Esta teoría se ve reforzada por la obra de Félix de Azara, un naturalista español que exploró la región a finales del siglo XVIII. Él describió un pájaro pequeño llamado urú, que vivía cerca del río, lo que da mucho peso a esta hermosa explicación. Así que tenemos 2 caminos principales, el río de los caracoles, más práctico y terrenal, y el río de los pájaros pintados, más evocador y poético. Ambas nos hablan de una profunda conexión con la fauna y la flora del lugar.
El nombre no fue una elección al azar, sino un reflejo del paisaje, una fotografía sonora de lo que los primeros habitantes veían y sentían. La próxima vez que escuches el nombre Uruguay, ya no pensarás solo en un país, sino en caracoles brillantes bajo el sol, o en el aleteo colorido de miles de pájaros a la orilla de un río majestuoso. Es un nombre que cuenta una historia, un poema en una sola palabra. Espero que te haya gustado este viaje a los orígenes del nombre Uruguay. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por acompañarme. ¿Sabes de dónde viene el nombre de Venezuela? Seguro que lo has escuchado 1000 veces, pero la historia detrás es fascinante y tiene un toque europeo muy particular. Imagínate la escena. Estamos a finales del siglo XV, año 1499. Una expedición española, liderada por el explorador Alonso de Ojeda y con un navegante italiano muy famoso a bordo, Américo Vespuccio, llega a las costas de lo que hoy conocemos como Venezuela. Navegan por el inmenso y majestuoso lago de Maracaibo y de repente algo capta su atención. A lo lejos, ven unas construcciones muy curiosas. No están en tierra firme, sino que se levantan directamente sobre el agua, sostenidas por pilotes de madera. Son las viviendas de los pueblos indígenas de la zona, los Añú. Estas casas, conocidas como palafitos, formaban verdaderas aldeas flotantes. Para un europeo como Américo Vespuccio, que venía de Italia, esa imagen le resultó increíblemente familiar. Esas casas sobre el agua, con canoas moviéndose entre ellas como si fueran calles líquidas, le recordaron instantáneamente a una ciudad muy famosa de su tierra natal. ¿Adivinas cuál? Exacto, Venecia. Impresionado por el parecido, Vespuccio exclamó algo como Veneciola o Pequeña Venecia. En italiano, el sufijo uola o suela es un diminutivo que expresa cariño o algo en menor escala, así que Veneziola significaba literalmente Pequeña Venecia. A Alonso de Ojeda le gustó la idea, y así comenzaron a llamar a esa región. Con el tiempo, el nombre se castellanizó, evolucionando de Veneciola a Venezuela. Lo que empezó como el apodo para una pequeña aldea en el lago de Maracaibo, terminó dándole nombre a todo un país. Una tierra llena de contrastes, bellezas naturales y una historia increíblemente rica. Así que la próxima vez que escuches el nombre Venezuela, recuerda esas casitas sobre el agua, el asombro de unos exploradores y ese nostálgico recuerdo de la lejana Venecia. Una historia poética para un país espectacular. ¿Te gustó esta curiosidad? A mí me encanta cómo los nombres guardan tantas historias. Si quieres descubrir más secretos fascinantes como este, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.